Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Continuamos aquí con el primer Congreso Internacional Virtual de Teatro desde el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, provincia de Buenos Aires, Argentina. Voy a dar paso de lo que para nosotros es un gustazo enorme, dar charla a esta entrevista con el señor Jorge Dubati, al maestro Arístides Vargas, desde Quito, Ecuador. Maestro Vargas, muchas gracias. Jorge Dubati, muchas gracias. Doy paso a la charla y te paso el mando, Jorge. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Yo quiero decir que es un honor, la verdad, una alegría enorme, enorme. Uno de los más grandes maestros del teatro latinoamericano, Arístides Vargas, director del grupo Mala Yerba, actor, dramaturgo, gestor, docente, artista, investigador. Arístides, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Una alegría de estar con ustedes, participar de este encuentro virtual, esperando que este encuentro virtual deje paso a lo presencial, en algún día, digo. Sí, exacto, Me parece extraordinario hacer uso de estos medios por ahora, ¿no? Mirá, esa es una de las preguntas que me gustaría hacerte, pero lo primero que me gustaría decir es que hablar con vos es tomar contacto con el espíritu del teatro latinoamericano, realmente, con la gran experiencia del teatro latinoamericano, ya sea dentro de las fronteras de Latinoamérica o en relación al mundo, por la trayectoria increíble del grupo Mala Yerba. A mí me gustaría empezar por esa pregunta. Te está viendo muchísima gente, digamos, no solamente de Argentina, de Latinoamérica, de muchos otros países. Y por otro lado, te está viendo mucha gente joven, muchísima gente joven. Entonces yo te quería pedir que cuentes un poquito cuántos años lleva el grupo Mala Yerba, qué caracteriza un poquito brevemente al grupo Mala Yerba en toda esta trayectoria constante, que insisto, es una de las grandes experiencias del teatro latinoamericano. Bueno, Mala Yerba va a cumplir el año que viene 40 años. Y nos juntamos a finales de los 70, nos juntamos Charo Francés, que venía de España, Susana Pautazo, que venía de Córdoba, Argentina, y yo, que llegué de Mendoza, ¿no? Entonces, luego se fueron acoplando gente de diversos países, de Chile, de Venezuela, de Colombia, y por supuesto de Ecuador. Formamos el colectivo de trabajo Mala Yerba, que fue un espacio siempre, hasta ahora lo es, un espacio de inclusión de las diferencias. Es decir, éramos gente que veníamos de diferentes lugares y de diferentes países, y lo que conformamos fue una especie de territorialidad de los que no tenían territorios. Entonces, esa territorialidad era teatral, por lo tanto era muy efímera, propenso a desaparecer en cualquier momento, pero se dice que en el nombre está el estigma, y entonces Mala Yerba nunca muere. Hasta ahora hemos llegado, no sé cómo, pero hemos llegado. En la actualidad lo conforma también gente de diversos lugares, de diversas edades. Los más viejos de Mala Yerba ya estamos llegando a los 70, y los más jóvenes tienen 20, 25 años. Es decir, de todas maneras es un grupo muy particular porque no tiene una constitución grupal a la antigua usanza, sino que es una composición grupal contemporánea. ¿En qué sentido? En el sentido de que existe en la medida en que realiza experiencias. Cada vez que el grupo se edifica y la grupalidad se edifica es a través de una experiencia teatral, ¿no? Obras, intervenciones, acciones teatrales. Es ahí donde se edifica el grupo, pero hay una permanente propensión a no ser grupo, es decir, a dispersarse, como quien dice. Cada uno de nosotros tiene formas particulares de intereses particulares que puede ser en el campo de la danza, o puede ser en el campo de la teoría, o puede ser en el campo específicamente de alguno de los aspectos o de la actuación, o del texto, la dramaturgia. Entonces,
todos confluimos, pero a la vez respetamos mucho las individualidades, lo que cada uno porta como cultura original, por llamarlo de alguna manera, y que le es de su propiedad. Qué bueno. Arístides, vos sabés que a través del canal de YouTube del Teatro Municipal de Morón van a empezar a dejar sus preguntas, observaciones, comentarios de quienes nos están viendo en este momento. Así que yo me permitiría hacerte algunas preguntas iniciales y luego iríamos a las observaciones, los comentarios del chat, si estás de acuerdo. Sí, dale, dale. Me encantaría preguntarte por, digamos, tenemos mucho menos conocimiento del teatro latinoamericano, de lo que pasa en Perú, de lo que pasa en Ecuador, de lo que pasa en Colombia, que de lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que cuentes un poquitito, digamos, cómo caracterizarías vos brevemente, por ejemplo, a partir de algún espectáculo que consideres ejemplar o representativo, ¿cómo caracterizarías el hacer del teatro Mala Yerba? ¿Cómo caracterizarías un estilo o un posicionamiento, no sé, político, estético, social de este grupo tan representativo del teatro latinoamericano contemporáneo? Bueno, lo que yo te puedo decir es que, bueno, en realidad es una pregunta, pero que contiene un montón de preguntas. Yo creo que el teatro no es más que una manifestación de una comunidad, de cualquier comunidad, en cualquier lugar del mundo. Si uno conecta de una manera orgánica, auténtica y sincera con lo que está haciendo, creo que se produce el teatro. El teatro no hay una teatralidad, hay múltiples formas teatrales, hay teatralidades, hay múltiples manifestaciones a las que, como no tenemos otra palabra más específica, le denominamos teatro, que en realidad denomina el espacio donde se genera la experiencia. Y eso lo vuelve muy interesante, muy ambiguo, pero a la vez de muchas posibilidades de ser interpretado desde un lugar. Mala Yerba no fue más que no es más que una mirada de una teatralidad que nace específicamente en un espacio que tiene una multiplicidad de conexiones, ¿no? Es parte de esta comunidad y a la vez es parte de otras comunidades, se nutre de otras comunidades, que son las actrices o actores que participan en este grupo, ¿no? Y siento que esas identidades, esa multiplicidad de identidades, le da un tipo de teatralidad muy difusa, muy relacionado con universos afectivos. El grupo, cuando se inicia, yo siempre digo que en realidad lo que nosotros nos unía en un comienzo no era tanto el teatro, sino la necesidad de que alguien nos ampare, porque algunos de nosotros éramos exiliados que nos juntamos en un territorio específico, y esta necesidad de que haya una retribución emotiva y afectiva nos hacía juntarnos diariamente, estar muchas horas juntos y eventualmente ensayar. Y entonces esa eventualidad se fue transformando y se fue nutriendo de esa otra necesidad imperiosa de los afectos. Y esa es ¿qué te digo? Una forma y una manera de relacionarnos en Mala Yerba que está impregnado de esa necesidad, ¿no? Yo digo que muchas veces las actrices y los actores de Mala Yerba no demandan tantas técnicas, sino que demandan afectos. Y eso está muy bueno desde mi punto de vista, porque eso hace que nos encontremos y que nos unan unos proyectos profundamente humanos y no necesariamente relatos que pueden movilizarnos eventualmente, sino lo que nos teje profundamente y nos hace juntarnos diariamente o no diariamente o esporádicamente y responde a ese otro universo
desde mi punto de vista, más potente, que es el universo afectivo. Eso es una de las particularidades de este grupo. Este grupo nos reunimos en Ecuador, gente que veníamos golpeados, diferentes, fue un momento histórico, ¿no? En ese momento en Ecuador había mucha gente de muchos lugares de América Latina y había muchos maestros que nosotros, por supuesto, siendo jóvenes, aprovechamos. Nosotros trabajamos no sé, con Boal o con Enrique Buenaventura o Santiago García, con María Escudero, que muere en el Ecuador, que era una maestra argentina, de un grupo muy importante de los años 70 que se llamaba el Libre Teatro Libre. Entonces, todos estos maestros y maestras en nuestros inicios fueron muy importantes, porque fueron constituyendo un tipo de teatralidad que responde, no sé si a este país o responde a nosotros, a este grupo, a esa territorialidad que es para mí la comuna teatral, ¿no? Eso es, a grosso modo, lo que puedo decir. Buenísimo, buenísimo, Arístides. Y te pregunto, ustedes viajan por todas partes, ustedes son, yo he visto presentaciones de Mala Yerba en muchísimos festivales y encuentros. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué te dicen en Europa de Mala Yerba? ¿O qué te dicen, por ejemplo, vos estuviste ahora, te agarró la cuarentena en Madrid, ¿no es cierto? Estuviste, digamos, cuarentenado 6 meses, casi 6 meses, como diría el tango, varado en Madrid, ¿no? Claro, en Madrid. Sí, sí, estábamos a 2 días de regresar hacia Sudamérica y la pandemia fue como una explosión. Yo siempre pienso en el primer momento pandémico, fue como una gran explosión donde la realidad fue radicalmente cambiada. Mejor dicho, no sé si cambiada, hizo eclosión una realidad real. Aunque esto suene redundante, yo creo que por fin todos en gran parte del mundo estamos viviendo lo mismo, ¿sí? A la misma hora y en el mismo momento todos estábamos viviendo lo mismo. Y entonces, eso para mí es un signo de lo real, ¿no? Cuando a todos nos pasa lo mismo, es un signo de que estamos viviendo algo que está fuera de nosotros y que no podemos manejar muy bien por ahora y que de alguna forma nos determina ciertas conductas a las que no estamos acostumbrados. Entonces, se cierran los aeropuertos durante ese momento, creo que fue en marzo, finales de marzo, y tuvimos que quedarnos ahí 6 meses, con todo lo que eso implica. Pasar el miedo profundo, porque yo creo que, en mi caso, por lo menos, yo soy muy básico en ese sentido. Vivo el miedo y no quiero relatos, no quiero que me cuentes nada porque estoy cagado de miedo y eso es todo. No puedo pensar más allá. Además, todos mis argumentos, todos mis relatos no me servían para afrontar ese momento, porque es un momento bastante desquiciante, que nos sacó de quicio. Es una sensación como el exilio también, ¿no? El exilio también te saca de quicio, te descentra, te saca del centro. Es decir, no puedes pensar en nada porque estás en un espacio que no tiene una temporalidad definida. Y yo creo que la pandemia también te exige ese tipo de pensamiento. Muchos de los personajes, yo pensaba después, ¿no? Muchos de los personajes que yo escribo tienen esta sensación de que no tienen que sostenerse, de que no hay una progresión histórica, no hay progresión cronológica, están detenidos en un espacio que es un espacio de tránsito, ¿no? Están a la espera, al acecho, y yo siento que esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Siento que lo que estamos viviendo ahora
es un real sentimiento de un exilio profundo. Sí. Entonces, bueno, ahí, por supuesto, Arístides, de alguna pasar manera, después del miedo, llegamos a otro momento y de observarnos, de escucharnos, un momento de ensimismamiento total, y por fin logramos salir a través de ciertas maquinaciones artísticas, ¿no? Que fue escribir una pequeña escena, escribir algo relacionado con el asunto y leernos entre nosotros y entre nosotros intentar curarnos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Que no es una cura, no es una vacuna, pero sí, fíjate que pensándolo bien puede ser una vacuna imaginaria que nos ayuda a solventar un momento extremo. Arístides, y yo te quería preguntar si Malayerba se vio en la necesidad de, como se dice ahora, es una palabra que a mí no me gusta, pero de reinventarse, ¿no? Por el tema de no tener más acceso a la reunión teatral, ya sea para dar clases o para hacer funciones, digamos, se reinventó. ¿Cómo estás viviendo este tema de relacionarse teatralmente, digamos, con las máquinas, con la conectividad, con la comunicación a través de las máquinas? Te dejo de escuchar por momentos, Jorge, pero sí, de todas maneras te entendí y quiero que si hay algún problema en la comunicación me lo digan. Sí, yo creo que a este momento hay que problematizarlo. Yo no creo que sea un momento que haya que naturalizar, porque creo que hay muchos elementos que uno por esencia debe problematizar. Yo no creo que uno esté usando las máquinas de manera inocente. Yo creo más bien que las máquinas también nos pueden estar usando a nosotros. Yo creo que hay que politizar la relación que nosotros tenemos con las máquinas. ¿Politizarla en qué sentido? En que no naturalizar una serie de palabras que se empiezan a incorporar a nuestro cotidiano, a nuestras formas de hablar cotidiana. Por ejemplo, las plataformas. ¿Qué es una plataforma? La plataforma es un negocio. Es decir, la plataforma es un negocio de unas transnacionales que son, desde mi punto de vista, las que no han perdido, al contrario, muy por el contrario, han ganado millones y millones porque la realidad ha sido sometida a que tengamos que usar estos medios. Entonces, los políticos para mí tenemos que usar estos medios. ¿De quiénes son estos medios? Y yo creo que esto hay que democratizarlo. Es decir, hay mucha gente en el mundo que no tiene internet. Hay mucha gente en el mundo que ni siquiera tiene celular, que ni siquiera tiene cómo comunicarse de un pueblo a otro. Es decir, hay mucha desigualdad en el mundo que yo creo que no podemos naturalizar como si esto fuera la forma en que todo el mundo se comunica. No, no es así. No es así. Google tiene dueño, YouTube tiene dueño, Zoom tiene dueño, Google Meet tiene dueño. Es decir, son nosotros ingenuamente pensamos que eso no maneja nada. No, lo maneja gente y gente que saca partido. Entonces, nosotros tenemos que correspondernos con ellos. Pues mira, no lo sé. Yo lo que sí sé es que nuestros estados, nuestros gobiernos, nuestros políticos debieran de alguna forma en este momento interceder para democratizar estos medios y volverlos asequibles a todo el mundo. Me parece eso básico para poder empezar a hablar de cómo manejamos los medios, ¿no? Si no son nuestros. A mí no me provoca mucha felicidad estar juntándome con un montón de gente
sin discutir, sin hablar de esta terminología que desde mi punto de vista hay que poner en interrogantes, ¿no? Ujú. De acuerdo, Arístides. Y yo tenía otra pregunta que quería hacerte, porque te nombraron director de la carrera de Artes Escénicas en la Universidad de las Artes en Guayaquil, ¿no? Entonces, quería preguntarte por esa dimensión docente tuya, digamos, como al frente de la carrera, articulando la carrera de la Universidad de las Artes. ¿Qué te propones como docente, ¿no? ¿Qué te propones desde el punto de vista de la enseñanza? Sí, la Universidad de las Artes para mí es un momento nada más. Yo me siento muy, eh, no asumo con toda eh, mi contingencia emocional de ser director de una carrera que, mejor dicho, una escuela que reúne dos carreras. Por un lado, la de teatro y por otro lado, danza contemporánea. Digo que no me siento muy bien puesto porque yo soy un creador, yo soy un actor y a mí me gusta ensayar y me gusta presentarme y me gusta estar en la acción artística. Este es un puesto más de responsabilidad ciudadana, de mi punto de vista. Es decir, fue una idea y es una idea que a mí me parece extraordinaria, con la agravante de que ahora, en este momento, es una carrera fundamentalmente presencial, tanto danza como teatro. Y ahora se ha visto de alguna manera situada en tener que crear medios de comunicación con los alumnos para seguir dando clases, pero las clases de alguna manera son cercanas a las clases presenciales, pero no son presenciales. Es una manera y una forma de hacer y de solventar la realidad, pero no es lo que nosotros estábamos haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, los recortes en estos gobiernos neoliberales, nuestros gobiernos neoliberales, han sido terribles. Entonces, ¿qué es lo primero que se ha recortado hoy? La educación, fundamental, y por otro lado, lo relacionado con la seguridad social, con las medicinas, todo eso ha sido golpeado ferozmente por estos gobiernos. Ha sido muy problemático desde que comenzó la pandemia. Este país, Ecuador, ha venido cayendo por el mal manejo, por el pésimo manejo de un Estado que no considera la educación y menos la educación artística como una acción fundamental para la constitución de la constitución cultural y social del país, ¿no? Siento que eso ha sido un golpe terrible. Yo pienso que la idea sigue siendo extraordinaria. Sigue siendo extraordinario pensar de que exista una universidad de las artes, dedicada a las artes y para las artes. Es una gran y extraordinaria idea de considerar la educación pública artística como uno de los fundamentos de la constitución de un país. Y yo creo que eso es una idea excepcional. Una de las pocas universidades en América Latina que es una universidad dedicada a las artes y que, no sé, cientos de jóvenes que no tienen posibilidad de acceder a una universidad privada puedan poblar las clases de cine, de literatura, de música, de teatro, de danza,
y todos en un mismo espacio, amparados todos por una misma idea. Eso es maravilloso, pero lo que no es maravilloso es las relaciones que el Estado tiene con las universidades. Ha habido un recorte de casi el 60, entre el 50 y el 60% en toda la educación del país. Ha sido un golpe feroz. No se paga a los profesores, no se paga a los maestros, los médicos y los que están inmersos en todo lo relacionado con la salud están mal pagados, sobreexplotados. Esto también, esto también lo reveló el coronavirus. El coronavirus también reveló esta realidad. También destapó esta alcantarilla, ¿no? Y yo creo que nos ha hecho vivir y nos ha hecho preguntarnos a todos y a todas y a todes cosas relacionadas con la precariedad en la que vivimos como países, ¿no? La precariedad absoluta y el desamparo absoluto que vivimos como países. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hablar de las realidades artísticas, ¿no? En este momento, por lo menos. ¿Cómo no? Arístides, me dicen que estamos teniendo un problemita en la transmisión. ¿Vos podrías sacarte los auriculares a ver si eso mejora la transmisión? ¿Podríamos intentarlo? Porque me comentan que hay algo que está sonando, está haciendo una leve interferencia. A ver si lo logramos, sería genial para Mira, mejorar. si yo saco la imagen, se aclara la voz, me parece. Fíjate. Buenísimo. Bueno, si te parece, entonces lo intentamos de esta manera. Yo quería primero agradecerte porque realmente es una maravilla escucharte, es una maravilla escucharte, digamos, no solamente por toda la experiencia tuya, sino también por estas ideas como la que acabas de proponer de politizar la relación con las tecnologías, ¿no? Que me parece brillante. Ahora, Arístides, digamos, si enfocáramos brevemente en el plano de la dramaturgia, de tu producción dramatúrgica, ¿hay un método de Arístides Vargas? ¿Hay una forma de escribir, digamos, una manera que regularmente trabajás? ¿O, digamos, cada obra es un mundo diferente y la escribís con instancias metodológicas distintas? Esto lo conecto con lo que venías hablando que tiene que ver con la educación. ¿Hay una forma de transmitir la enseñanza, por ejemplo, de la dramaturgia, siendo vos uno de los más grandes dramaturgos de la Argentina? Yo lo que creo, Jorge, es que es muy difícil enseñar a escribir, es muy difícil ensayar a actuar. Yo lo que creo que lo que puedes hacer es dotar de algunas herramientas para que cada uno pueda expresar lo que particularmente y emocionalmente tenga ganas de hacerlo. Muchas veces las técnicas artísticas son técnicas que uniforman a los futuros artistas o futuras dramaturgas o dramaturgos. Yo estoy en contra de esas técnicas que señalan que existe una forma de escribir, un canon escritural que hace que todos escribamos de la misma forma, que todos nos parezcamos a Beckett o que todos nos parezcamos a Bertolt Brecht, ¿no? Entonces, yo siento que no, las técnicas son herramientas que tú puedes adquirir en cualquier lado. Lo puedes adquirir en talleres, con maestros, en escuelas. Lo que no puedes adquirir es lo que tú tienes que decir. Lo que no puedes adquirir es lo que te pasó a vos específicamente y que eso, debido a que solo vos estás en condiciones de escribirlo, lo tenés que escribir con estas herramientas a veces rudimentarias que te dota la dramaturgia. Yo no creo que estemos en condiciones de
de sacar escritores como uno escribe. Aparte, sería aburrido que todos escribieran como yo. Sería terrible, porque lo importante y lo más rico es justamente que los otros escriban como los otros. Claro. Y que cada uno escriba a partir de su propio universo. Yo creo que también es hora de romper ese paradigma donde necesitamos de negar lo otro para reafirmar lo nuestro. Es decir, muy por el contrario, debe haber muchas dramaturgias, muchas formas de escritura, muchas maneras de hacer teatro, porque eso enriquece y porque eso nos enseña que lo diferente, lo otro, es tan importante a la hora de relacionarnos. Muchas veces yo voy a otros países y dirijo obras mías y siempre las hago de manera diferente. No tengo una forma de hacer la misma obra de la misma forma. Ah, mirá. Y las hago fundamentalmente porque en la forma diferente que los otros tienen de asumir mis obras, yo reconozco el universo de las actrices y el universo de los actores y reconozco la cultura de su país y reconozco la poesía de su país y reconozco los traumas de su país. Y eso para mí es una gran enseñanza. Yo cuando enfrento mis clases y mis talleres incluso, son apenas estructuras y procedimientos desencadenantes de universos particulares, que son los universos de ellas y de ellos, no míos. Siento que la técnica es algo que funciona fuera de uno. Lo importante es que nos sentemos a hablar y que tú me cuentes quién eres, pero tú lo tienes que hacer, no yo. Yo te puedo dar y tender algún puente, pero eres tú el que le tiene que transitar. Y para mí eso es fundamental. Eso es un juego, aparte es un juego de aproximaciones. Yo creo que el juego de la escritura es un juego aproximativo. Es decir, escribo aproximadamente lo que quiero decir, y por eso lo escribo. Y siempre a veces me vuelvo obsesivo con un solo tema porque me acerco obsesivamente, pero no completamente. Este acercamiento es como girar alrededor de y no determinar. De hecho, que me ha pasado con algunas obras. Yo siempre digo que quiero escribir una obra que nunca escribo. Siempre termino escribiendo Nuestra Señora de las Nubes o La Razón Blindada. Son otras obras, pero no la obra que yo quiero escribir. Las otras obras que escribo me sorprenden tanto como la obra que quiero escribir, pero me aproximo, siempre me aproximo. Buenísimo. Y vos sabés que hay muchísimas preguntas para leerte. Yo quería conectar esto que estamos hablando con una pregunta que te hacen desde Costa Rica, Arístides. Vivian Bonilla pregunta cómo nacen estos textos. Dice, ¿cómo se crea esa metáfora de lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo nacen las palabras para esas dramaturgias? Por ejemplo, no sé, una obra que yo adoro, La Razón Blindada. Por ejemplo, ¿cuál fue el origen de La Razón Blindada? ¿Cómo empezaste a escribirla? ¿Empezó con una palabra, empezó con una imagen, empezó con una situación? Vos sabés que Juan Gelman, en un poema que yo tomo en La Razón Blindada, es un fragmento del poema de Juan Gelman, que yo uso en La Razón Blindada, que dice en un momento dado el personaje de La Mancha, dice: la ficción no nace en la ficción. La razón blindada es un ejercicio de donde nace la razón blindada, no es en la ficción. O nace en un tipo en un tipo de ficción que es la realidad, porque la realidad también es como una ficción. O podríamos decirlo a la inversa, podríamos decir que la ficción es una de las formas de lo real, ¿sí? Nada más que le llamamos la ficción para distinguirlo, pero es realmente una ficción, por jugar un poco.
Mi hermano Chicho, que posiblemente nos esté viendo en este momento, mi hermano Chicho eh, eh, estuvo preso en el penal de Rawson durante 10 años, en la época de la dictadura argentina. Exacto. Mi padre, porque yo, como te decía anteriormente, siempre quiero escribir una obra que nunca escribo. Yo siempre quiero escribir sobre mi padre y nunca escribo sobre mi padre. He escrito la Edad de la Ciruela, que se relaciona más con mi madre que con mi padre, ¿no? Pero entonces le dije a mi hermano Chicho que fuéramos y hiciéramos el camino que hacía mi padre para irlo a visitar a él en la Patagonia Argentina. Nosotros somos de Mendoza, tenemos que ir como 2000 kilómetros para llegar allá, tal vez más. Entonces, fuimos, para no alargarles el cuento, fuimos y una noche, cuando Chicho, en Trelew, en Rawson, a 4 o 5 cuadras del penal de Rawson, nos reunimos con los amigos de Chicho que habían estado presos en la misma época y que se habían quedado a vivir alrededor de la cárcel, una cosa que te da para otra obra de teatro, quedarse cerca del lugar donde fuiste profundamente castigado. Se reunieron esa noche, Chicho, y recordaban una cosa que me llamó la atención. Ellos hacían teatro dentro de la cárcel, pero lo hacían de una manera particular. Es decir, se sentaban, lo hacían los días domingos y se sentaban frente a frente y los espectadores eran otros que estaban ahí sentados en una mesa. Y actuábamos, hoy día presentábamos Hamlet. Por supuesto, ninguno sabíamos el texto de Hamlet. Por lo tanto, dos éramos los que actuábamos y los otros dos eran espectadores. Y nos inventábamos el texto. Eso a mí me pareció extraordinario, me pareció profundamente teatral. Lo transformé inmediatamente, porque fue una obra que escribí de manera compulsiva. En 2 o 3 semanas escribí La razón blindada y a partir de este hecho y afectado por otras lecturas, ¿no? como La verdadera historia de Sancho Panza de Franz Kafka, donde Kafka, una de las tesis que él tiene es que el que inventa al Quijote no es Cervantes, sino que es Sancho Panza, que Sancho Panza necesitaba un héroe, y eso también me pareció extraordinario, ¿no? Y entonces, como necesitaba un héroe, creó a Don Quijote, pero este héroe nunca lo salvó de nada, pero le dio mucha alegría y le acompañó siempre. Eso es para mí el papel del arte, por ahí, ¿no? El arte no es que vas a producir muchas cosas, pero con tal que te ayude a habitar una realidad totalmente terrible o habitar una realidad se te hace muy cuesta arriba, una realidad descarnada, con tal que te ayude a solventar esas realidades horrendas, ya se justifica y ya es una pequeña revolución. Creo que el teatro también, al ser parte del arte, también tiene esa posibilidad, ¿no? Y bueno. construir La razón blindada. Y como te decía al principio, la ficción no nace en la ficción. Exacto, exacto. Arístides, acá hay muchos saludos, muchísimos, y mucho agradecimiento por poder escucharte. Y hay una pregunta de Héctor Acosta que dice si los actores ideales para tus obras son los actores de mala yerba. No. No, por diversas razones he visto montajes de obras mías hechas por otros actores. Una de las cosas muy particulares de mis obras es que no existen indicaciones, solo es la pura textualidad y no hay ningún tipo de indicación. Y lo bueno que yo he visto en algunos de los montajes que he visto de todo tipo de montaje de mis obras. He visto, por ejemplo, La razón blindada hecha por mujeres, y que me ha parecido fantástico porque es una interpretación desde
desde el feminismo extraordinaria, ¿no? Que es otra de las particularidades de los personajes que no tienen un género definido, son fuerzas nada más que se manifiestan y que chocan y se disparan en múltiples direcciones, pero no hay unas indicaciones en cuanto a cómo hacer las obras. Y de hecho que la hacen de montones de formas, los jóvenes especialmente son muy audaces y muy arriesgados y yo creo que una obra no es más que la posibilidad de ser leída y de ser puesta desde la particularidad de cada uno que la pone o cada una que dispone de cómo hacer la obra, ¿no? Yo creo que en el fondo puede ser todo mundo. No siento no me siento muy atada a las obras, ¿no? Por ahí algunas actrices y actores de mala hierba se cabrean conmigo porque vamos a ver un montaje hecho por otro grupo de algún texto y las actrices y los actores siempre sienten como su propiedad, ¿no? Marcan territorio en las obras de una forma muy fija o muy decisiva, ¿no? Pero yo pienso que, como les decía, no me siento muy atado en cuanto a así se debe hacer un texto, ni siquiera el mío, y menos cuando voy a ver a alguien que ha hecho un texto mío. No, lo pueden hacer las actrices y los actores de diversos lugares. De hecho, que ahora hay montajes en México, en Colombia, aquí en Ecuador, en Perú, o en Argentina, en Brasil. Yo no sé cómo lo harán. Yo por ahí me pregunto también, ¿no? ¿Cómo será que lo hacen? Porque les doy tan poca guía para hacerlo, pero a la vez me alegra mucho el riesgo que corren al enfrentarse a estos textos. Qué bueno, qué bueno. Arístides, mira, Silvina Calvelo es quien nos está ayudando en este momento a levantar los mensajes del canal de YouTube, del chat, que son muchísimos, así que le agradecemos enormemente. Yo tengo acá un mensaje de Cintia Atie que dice, maestro, ¿qué semejanza encontraría entre la obra Nuestra Señora de las Nubes y estos momentos de pandemia que estamos pasando? Pues yo le encuentro mucho sentido. Nuestra Señora de las Nubes son dos personajes que están esperando algo o que están en un lugar en tránsito hacia algún otro lugar y que mientras están esperando imaginan, construyen edificaciones imaginarias para darse una respuesta. Yo creo que también sucede ahora eso, es decir, nosotros estamos encerrados, miramos por la ventana, observamos el mundo, pero no podemos accionar sobre el mundo. El mundo es autónomo. Por primera vez tenemos la sensación de que las cosas suceden fuera de nosotros y nosotros no las podemos gobernar, ¿sí? A lo que aspiramos es que alguien encuentre una vacuna y que por favor nos salven rápidamente. Y creo que esa espera es la espera de los personajes de Nuestra Señora de las Nubes. Esa espera donde por diversas razones ellos ya no pueden gobernar su realidad. La realidad pasa por fuera de ellos y ellos solo pueden reflexionar y organizar estructuras imaginarias para hacer más llevadera la espera y para que la espera, para mitigar la espera. Entonces, siento que tiene mucho que ver. Y la razón blindada también. ¿Sí?
Arístides, vos sabés que hay muchas preguntas. Yo me imagino que son personas que te han leído o elencos de distintos puntos, de distintos países, que están trabajando sobre tus obras, ¿no? Y yo me preguntaba, entre otras cosas, antes de seguir con las preguntas, digamos, ¿cómo se conecta un elenco con vos? Suponete, quiero hacer Jardín de Pulpos, ¿cómo te piden autorización? ¿Hablan directamente con vos? ¿Tienen que hablar a través, por ejemplo, de las representaciones institucionales de cada país? ¿Cómo es la cosa? Bueno, no, la gente, yo no sé cómo, conoce mi correo, mi correo electrónico, o no sé cómo, yo te digo que me llama gente, me llama gente de tan diversos lugares que Bueno, cómo consiguieron la dirección, pues no lo sé, no lo sé quién se las pasó, pero siempre me dicen, no, un amigo en común me pasó la dirección. Pero de pronto te llama una japonesa porque me pasó con la edad de la ciruela, que la montaron en Tokio. Entonces me llama una japonesa y yo no tengo amigos comunes en Japón. Es una cosa muy alejada de mí, pero me parece buenísimo que las cosas sucedan porque suceden. Me pueden escribir a mí, pueden escribir, hay una página de Malayerba en internet, ahí ustedes escriben y ahí les pasan mi dirección, ¿sí? buenísimo. Este, Eh, y es así como se conectan, ¿no? Excelente, me parece que te van a llover mensajes, Arístides. Mirá, Ale G dice que quería preguntarle al maestro Arístides sobre su hermosa obra La Edad de la Ciruela. Dice que tiene 9 personajes, todos mujeres, que habla de la memoria, de los recuerdos, del tiempo. Bueno, Ale lo que quiere saber es cómo nació la obra, cómo surgió. Bueno, yo en el grupo Malayerba las actrices fueron y son fundamentales. En muchos de los momentos es un grupo compuesto por mujeres. Digo, aunque hay hombres y habemos hombres, son las mujeres las que llevan y proyectan y generan y desencadenan experiencias artísticas. Muchas de las obras, por ejemplo, yo escribí una de las primeras que se llamó y se llama Jardín de Pulpos. Jardín de Pulpos, yo había escrito 2 personajes para hombres, pero como yo trabajo con un grupo y eso es una cosa extraordinaria, mi dramaturgia es una dramaturgia que no es escrita para no ser montada, es decir, para que si alguien alguna vez la quiera hacer, no, es una dramaturgia casi acción, es una dramaturgia, son palabras que se constituyen en la acción inmediata de la escena, o a veces la escena desencadena la escritura, o a veces la escritura desencadena la escena y la acción. Entonces, para mí no hay diferencia entre la acción y la escritura. La escritura es otra de las formas de la acción. Ajá. Y escribí Jardín de Pulpo, a lo que iba es que en un comienzo eran 2 hombres, pero cuando una actriz improvisó uno de los personajes, yo lo cambié. Yo dije, no, va a ser un hombre y una mujer. Y de hecho que ese personaje que se llama Antonia, para mí es uno de los personajes más bonitos de los que yo he escrito para mujeres, ¿no? O que ella, la actriz, escribió para sí misma, ¿no? Porque no, como les digo, por ahí las fronteras se difuminan. Yo digo, este texto es mío, pero en realidad es de todas y todos los que participamos en ese grupo, ¿no? ¿Ya? Eso es. ¿Qué pasó, Oliver? Oliver, Hola, Oliver, hola. Sí, ¿me escuchabas, Arístides? sí te ¿Me escucho, estás? te escucho. Perfecto. Parece que nuestro compañero Duati ha perdido la transmisión, pero estamos todavía conectados. ¿Mm? Así que, bueno, estamos Ya, esperando yo que... sigo hablando un poco más.
Estamos esperando que regreses, pero te escuchamos perfectamente y con una foto Ya, hermosa que hemos puesto. ya. Puedo seguir hablando otro poquito sobre lo que estaba hablando, ¿no? Hasta que se Sí, sí, enganche sí, Jorge. podés continuar tranquilamente porque te están Ya. escuchando. Sí, entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo siempre viví en mi familia la presencia de las mujeres y del universo de la mujer fue decisiva siempre. Yo siempre digo que he tenido un montón de madres eh, y de hermanas porque en mi casa hubo siempre una suerte de protección al ser yo el menor de la familia, y fue una defensa eh, importantísima de las mujeres hacia mi universo, primero infantil y posteriormente adolescente, y fue una defensa que yo asumí como forma natural de, de lo que me constituye como persona, ¿no? En ese sentido, La Edad de la Ciruela es una obra donde yo reconstruyo fragmentos este, de la familia y de mi familia y de la familia también de las actrices que la hacían en aquel momento y que desencadenaron esta escritura, ¿no? Este, Fue una creación a partir de la confrontación práctica de, de, y del hacer prácticamente una obra de teatro, ¿no? La obra de teatro muchas veces no, se va escribiendo a medida que se va haciendo. Es decir, la obra te va dictando lo que nos va dictando lo que nosotros tenemos que escribir. La obra en ese sentido no es prevista, no antecede a la acción. La acción va generando una escritura que es como yo voy captando lo que va pasando en los diferentes ensayos, en las diferentes conversaciones. Todo es incorporado a la experiencia que estamos haciendo. En este caso, todo era incorporado a la experiencia de la puesta en escena de la Edad de la Ciruela. Eso es, eso es lo que me motivó y lo que me movió a escribir la obra cuando la estábamos haciendo, ¿no? Es decir, es una obra que la escribimos mucho en acción también. Qué ¿Sí? interesante, Arístides, lo que estás diciendo. O sea que la obra se construye mientras los actores están en escena, en estado de ensayo, digamos. Sí, sí, es una palabra para mí, mientras tanto es un boceto. Yo trabajo mucho con un sistema de boceto, como si tú ves, por ejemplo, el Guernica de Picasso y ves y estudias los bocetos, los diferentes bocetos para llegar a la construcción del Guernica, del cuadro definitivo, son muchos bocetos previos. Y para mí uno de esos bocetos, yo también trabajo con un sistema de bocetos, voy escribiendo unos bocetos de escena, unos bocetos de estructura dramática, y voy escribiendo escenas, pero que no son para nada definitivas. Y al vivificarla y contrastarla con el universo de las actrices y de los actores, es que se va reconstituyendo el boceto hasta alcanzar algo más o menos definitivo, aunque nada es definitivo. Muchas veces hay obras que me ha llevado mucho tiempo terminarlas. Por ejemplo, una obra que se llama La muchacha de los libros usados. Es una obra que fue escrita durante 3 años en acciones diversas del grupo, porque como les decía anteriormente, yo trabajo con un grupo y escribo obras a partir de esa experiencia. Y muchas veces
yo le llamo grupo porque es una mirada, es un punto de vista, aunque yo pueda trabajar solo con un actor, o con 2 actores, o con 3 actrices, o con todo, o con los 10 actores y actrices, ¿no? La voy realizando a medida en que vamos avanzando en la experiencia. No es la única forma de hacerlo, ¿no? Porque hay obras como, por ejemplo, La República Análoga. No, es una obra que enteramente la escribí y directamente digamos, la escribí como se escriben normalmente obras de teatro, ¿no? Y los actores y las actrices se incorporaron y la realizaron. Claro que allá llevamos muchos años trabajando juntos y las claves para desentrañar la escritura o las claves técnicas para organizar el universo de la actuación ya están reveladas, por lo tanto no nos cuesta nada trabajar juntas y juntos, ¿no? Y eso está bueno, eso está bueno. Bueno, Arístides, muchísimas gracias. Volvió Jorge Dubatti, así que le paso la posta. gracias, Gus, gracias, muchas gracias. Vos sabés que hay un mensaje muy interesante, no sé si te lo leyeron en el momento que se me cortó a mí, el mensaje de Mauri Viviani, que dice que se tomó el atrevimiento de escribir una segunda parte de Nuestra Señora de las Nubes, 10 años después, a la cual llamé en 1987, y te lo quiere acercar, que escriba a través de la página entonces. Sí, no, mira, les doy la dirección, pero por Dale. favor no me escriban tanto, ¿sí? Te doy una dirección. Es Dale. son letras, ¿no? M de María, ¿Sí? R de Rosario, ¿Sí? F de Francia, ¿Sí? A de Arístides, ¿Sí? V o B de Vaca, ¿Sí? S de socio, ¿Sí? arroba hotmail.com. Bárbaro, ya lo estamos poniendo en el, ¿cómo se llama? En el chat, así, pero te va a escribir mucha gente, Arístides, te va a escribir mucha gente. Y por otro lado, digamos, hay muchas otras preguntas, ¿no? Pero dice, hay una pregunta de Fabri del Torre que dice, Maestro Vargas, quisiera saber si a su parecer existe algo que hermane, que caracterice o que una en gran parte al teatro latinoamericano como conjunto. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que yo creo que sí, no sé qué, no te podría decir con precisión de qué se trata, pero siento que veo una obra de teatro latinoamericano y inmediatamente identifico ciertas conductas y cierta forma y manera de, y podríamos decir, cierta estética, ¿sí? Relacionado con cierta ética se podría definir como específicamente de América Latina. Veo teatro, y yo veo mucho teatro en todos lados, y veo teatro europeo y también puedo identificar ciertas conductas similares en esa teatralidad, ¿no? Lo importante es no poner una sobre la otra, no considerar que porque ahí ya entra mucho tu conciencia y tu manera de entender el mundo teatral, ¿no? Si uno entiende que de forma colonial o postcolonial, que todo lo extranjero o todo lo que viene de afuera es mejor que lo que tú puedes hacer, creo que te vas a condicionar mucho a la hora de enfrentarte con tu propia manera de hacer. Y es muy, muy importante reconocer que tu historia solo la puedes contar tú, porque tú la viviste y no te la va a contar nadie por ti. Y en ese sentido me parece extraordinario que hayas añadido a tu propia historia a Nuestra Señora de las Nubes. Me parece extraordinario. Si
las creaciones son casi permanentes interrelaciones textuales, intertextualidades, por llamarlo de alguna forma. Y Claro. uno escribe a partir de lo que lo constituye. ¿Y qué es lo que te constituye? Y te constituye Shakespeare, Molière, te constituye todo el teatro occidental y también te constituye el teatro indígena o las manifestaciones parateatrales del universo indígena o o sea, son multiplicidades de hilos lo que conforman tu escritura, es decir, tu entramado. ¿Sí? Aristides, nos quedan muy poquitos minutos, pero yo quería aprovechar para leerte dos o tres preguntas más. Por ejemplo, quien reescribió justamente el texto de Nuestra Señora de las Nubes, Mauri Viviani, te pregunta si pensás que el artista puede ser apolítico. Fíjate que hace unos días, estuve en otra reunión justamente sobre teatro clásico y hablé un poco sobre Edipo desde una perspectiva política. El problema de la política es que identificamos la política como lo que hacen los políticos, y eso es un gran problema. Claro. Es más, consideramos que lo que hacen los políticos es la política, y no es así. La política sería toda acción que abordamos o que realizamos o que acometemos las personas para vivir bien en comunidad. Y desde esa perspectiva, todo lo que consideremos que nos hace bien y nos devuelve nuestra propia condición, es político, es éticamente político. Y yo considero que uno de los graves problemas es que hemos dejado la política a los políticos y ahí nos hemos jodido porque ellos han hecho de nosotros lo que les ha venido en gana y nos han estafado y nos han robado. Y entonces creo que hay que devolverle a la palabra política o al concepto política la dimensión real que esa palabra tiene. Es decir, debemos inventarnos en la política y en lo político, y no considerar que lo político es algo acabado y que responde al universo, como les digo, de los políticos y a ese otro universo de carácter estructural que es el Estado, ¿sí? Yo creo que no, que yo con mis vecinos, cuando nos reunimos a arreglar los árboles de la calle, estamos realizando una acción política y que es una manera de entenderlo y que sería bueno que reflexionáramos en esa dirección. En ese sentido, todos nuestros actos serán políticos y seremos políticos porque es la forma más humana de organización emocional y social e ideológica, sin que haya distingo entre estos niveles, ¿no? De acuerdo, Aristides, empezamos ya la cuenta regresiva y Nerina Dip, desde Tucumán, dice que tu interpretación actoral junto a Charo francés, de Instrucciones para abrazar el aire, es una de las obras más emocionantes que vio. Esto lo dice Nerina Dip desde Tucumán. Gracias por la memoria. Y a mí me gustaría que cuentes un poquito por qué escribiste esa obra, Instrucciones para abrazar el aire. Bueno, otra vez la ficción no nace en la ficción. Instrucciones para abrazar el aire es una obra que está relacionado con lo que aconteció en la calle 30, en la ciudad de La Plata, en la destrucción, asesinato y secuestro de una niña en los años 70 por parte del ejército argentino. La obra la construí especialmente en conversaciones con Chicha Mariani, que fue la abuela, una de las abuelas fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, y es una de las abuelas que fue de las primeras que salieron a la calle en plena dictadura argentina. Chicha Mariani mantuvo una serie de conversaciones conmigo
porque quería que tenía el interés de que yo escribiera esa obra. Por supuesto que yo le dije que, es imposible añadir algo a lo ocurrido. Lo ocurrido tiene la desmesura de una tragedia humana, que se hace muy difícil añadir algo, que yo solo podía ponerme en el papel de poetizar, con el peligro de alejarme de los hechos. Yo no iba a contar los hechos, y de hecho que lo hice así, valga la redundancia, es decir, yo me alejé de lo que había, me alejé del documento, aunque hay partes casi documentales, yo me alejé del documento, o mejor dicho, empecé a interpretar el documento histórico desde una perspectiva diferente. Interpreté el documento histórico no como una sucesión de datos y de fechas y de recurrencias históricas, sino de una construcción emocional caotizada de alguna forma, porque algo como lo que sucedió en esa casa no puede ser contado de otra forma, más que a través del desorden profundo de las emociones que provoca un hecho tan terrible como es lo que sucedió allí. Y la escribí y la estrené. Cuando la estrenamos con Charo, fue solamente para ella, para la abuela, para Chicha Mariani. Fue una obra que tuvo un estreno para ella y para 4 amigas más de ella en La Plata, en la sala de su casa. Allí le estrenamos y, y bueno, si el teatro cura la vida, esa función fue lo que constató que eso que a veces enunciamos de que el teatro, sí, ciertamente el teatro nos cura, fue y será así. El teatro es una reconstrucción emocional del tejido social en el cual tú estás inmerso y en el cual estamos inmersos. Y el teatro nos restituye esa posibilidad. Esa función, por ejemplo, que fue una función para 4 personas, sí es aplicable para este momento. Para este momento, tal vez esta mañana, un actor de Mala Hierba hizo una función y los espectadores éramos 2. ¿Sí? Y esta función de esta mañana para mí fue importantísima y me recordó a esa función que hicimos con Charo para Chicha Mariani cuando estrenamos la obra y la estrenamos para ella, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, Arístides. Anteúltima de las preguntas que vamos a poder leer, porque son muchísimas, pero la verdad que no tenemos más tiempo porque estamos acercándonos ya a las 1:30. Jimena Lamadrid, desde Lima, desde Perú, dice que admira muchísimo tu trabajo, que ojalá podamos verte en escena muy pronto en Lima, y te pregunta, Arístides, si tendrías alguna recomendación para un dramaturgo o dramaturga que recién empieza a experimentar la dirección. Si existe alguna técnica, algún secreto para que podrías recomendar sobre cómo pasar de la dramaturgia a la dramaturgia dirección. Sí, ciertamente, es otra escritura la dirección. El director también escribe, y a veces el director escribe la obra, la hace él, y es su dramaturgia. Y a veces no, a veces es un autor, y a veces es el actor o la actriz que escribe su dramaturgia, y esa es la obra, esa es la dramaturgia. Lo que te quiero decir es que es un entretejido de escritura la experiencia teatral, que cuando no trates de llevar a escena, o no tratemos de llevar escena, sería mejor no tratemos de llevar escena, el plan previsto en la escritura. Dejemos que las otras escrituras se entretejan y tengan su lugar y su experiencia. El teatro es rico porque es una multiplicidad de lenguajes
organizados en una textura, y creo que eso es excepcional. Más entre nosotros en América Latina, porque muchas veces nos apegamos a relatos sin pensar que en América Latina todavía no existe o no existió, por lo menos en la América Latina, no tanto del Cono Sur, sino del resto del continente, porque el Cono Sur es otra historia y hay otra forma de escritura importante, pero en el resto del continente todavía no hemos consolidado una escritura importante. Entonces, todo está ahí por hacerse, y eso nos da la posibilidad de inventarnos. Es importante reconocer esto que decimos de lenguajes y escrituras diferentes, ¿no? Creo que no podemos llevar a cabo el plan previsto, como les decía anteriormente, en el texto que escribimos. Mejor dicho, el texto que escribimos no se tiene que transformar en un plan de puesta. No, la puesta en escena es otra cosa. Es decir, muchas veces la obra puede ser la puesta en escena. Y hay directores que tienen esa capacidad de sintetizar en su dirección la dramaturgia, la actuación, la dirección, y eso es, así es, el juego consiste en todas esas posibilidades. Qué bueno, Arístides, un placer escucharte realmente. Yo ya estoy viendo el libro que vamos a publicar con esta entrevista magnífica que nos estás permitiendo hacerte. Teatro del Infinito, desde la Patagonia, dice: muchas gracias, Arístides, hermoso y único escucharte siempre, abrazo gigante desde Puerto Madryn, Chubut. Y Sandra Posadino pregunta: ¿cómo fue recibida, con qué resonancia en otros países, instrucciones para abrazar el aire? ¿Cómo fue recibida la obra? Exacto, ¿cómo fue recibida instrucciones? En esa primera función, fue una función muy particular que hicimos, porque esa primera función con Charo, no había ninguno de los códigos teatrales vigentes, es decir, no había entrada ni salida, no había platea, era en la casa, en el salón de su casa, de Chicha Mariani. Ajá. Y la obra no transcurría normalmente porque Chicha entraba en unos estados emocionales y frenábamos la obra, claro, y parábamos y conversábamos, y Chicha de pronto decía: bueno, volvamos, sigan de nuevo. Y nosotros empezábamos, mejor dicho, continuábamos la obra, y fue toda la tarde, la representación duró toda la tarde porque había intervenciones, conversaciones, señalamientos. Fue una experiencia excepcional, una experiencia emocional muy fuerte y muy aleccionadora en cuanto a la fuerza y la función del teatro, ¿no? Arístides, ¿y la sacaron luego en gira, la llevaron a otros países? Sí. No, sí, por supuesto. Hemos hecho gira por todos lados. La hicimos en Europa, la hicimos en Francia, la hicimos en España, la hicimos en Inglaterra, la hicimos en Nueva York, la hicimos en toda América Latina. La obra, y nos cuesta mucho hacerla, es verdad, nos cuesta mucho hacerla, porque emocionalmente, porque emocionalmente no tenemos la fortaleza que teníamos cuando la hicimos la primera vez, y porque habíamos decidido incluso dejar de hacerla por el fallecimiento de Chicha. Y cuando fallece Chicha dijimos: no sé si ya tiene sentido seguir haciendo esta obra. Pero muchas compañeras y muchos compañeros nos han exigido que no dejemos de hacer la obra, que no la dejemos de hacer y que la sigamos representando. Así que, pues nada, la vamos a volver a hacer y la vamos a retrabajar,
tenemos que, por lo general, para pensar una función de instrucción, es una de las obras que requiere de un entrenamiento previo fuerte, un entrenamiento emocional muy fuerte. Es decir, si vamos a hacer una obra de aquí a 2 meses, la tenemos que empezar a ensayar, no ensayarla, sino nosotros a adentrarnos dentro de la obra desde ya. Es decir, por eso requiere de mucha fortaleza emocional para resistir lo que estamos hablando, ¿no? En esa obra. De acuerdo. Pero la vamos a hacer. Arístides, nos están pidiendo aquellas personas que no tienen digamos, la conexión ya con el chat, que repitamos digamos, el mail. Y yo lo voy a deletrear muy rápidamente. Decime si lo digo bien, por favor. Sería M de María, R de Raúl, F de Fernando, A de Adrián, M de María, R de Raúl, F sí, de Fernando, A de Aristide, B de Vargas, S de Sosa, @hotmail.com. buenísimo, buenísimo, Arístides. Y Ahí yo te la mando por chat. Ahí está en el chat. Sí, señor, buenísimo, buenísimo. Y para cerrar, Arístides, yo quiero agradecerte enormemente. Vos pensás que a través de tus palabras nosotros tenemos un verdadero mirador del teatro latinoamericano desde uno de los grandes corazones del teatro latinoamericano, que es Malayerba, desde Ecuador, digamos, desde el alma del teatro latinoamericano. Y me gustaría, antes de darle la palabra a Miguel Terni, que va a cerrar esta charla, agradecerte muchísimo y pedirte que digas vos lo que quieras para cerrar la charla que hemos tenido. Bueno, me ha parecido fantástico haberme conectado con tanta gente y con tantos amigos y amigas y amigues tan queridos y queridas. Me parece una iniciativa de Morón, del Teatro de Morón, que me lo hicieron conocer hace un momento, antes de comenzar la charla, de manera virtual, que espero y de seguro vamos a ir de manera presencial a ese espacio. Me encanta que sea justamente la periferia del Buenos Aires que todos conocemos en las postales, el Buenos Aires de verdad. Entonces, creo que es indispensable, necesario estos encuentros y estas conversaciones que paradójicamente nos posibilita esta pandemia también, ¿no? Y nada, un abrazo a todas, a todos, a todos. ¿Sí? Muchísimas gracias, Arístides Vargas, y ojalá podamos ver pronto. Vos sabés que yo estaba pensando qué adecuado que sería el escenario del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón para, por ejemplo, ver instrucciones para abrazar el aire. Así que ya te estamos comprometiendo y le doy la palabra para cerrar a Miguel Terni. Bien, maestro Arístides Vargas, ha sido un honor, más que nada ha sido una alegría poder compartir con usted esta charla, escuchar sus palabras un poco a modo televisión, otro poco a modo radio, pero ninguna adversidad pudo contra el deseo de continuar adelante con este congreso. Desde Morón, desde el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, le enviamos a usted un gran abrazo, un enorme agradecimiento, sobre todo de Daniel Zavala, el director general de este teatro, y esperamos tenerlo en algún momento en esta sala tan querida para compartir una charla y un espectáculo de usted. Gracias, maestro. Gracias, Jorge. Exquisita tu charla, tu nota con Vargas, como siempre. Muchas gracias, Miguel, y gracias, Arístides. Un abrazo muy grande para Gracias. Gracias, aquí está Charo. Gracias, te mando un abrazo también.